la clase 4. Seguimos hablando del régimen de los medios de transporte. Nos vamos a referir ahora a los medios de transporte de guerra, seguridad y policía. Son todos aquellos medios de transporte que en cumplimiento de sus misiones específicas realizan cargas, descargas o transbordos de mercadería. Entonces, el Código Aduanero los está especificando. Son aquellos transportes que pueden ser, transportes marítimos, terrestres o aéreos, que en cumplimiento de sus misiones están haciendo carga, descarga y transbordo y no tienen que dar intervención a la aduana, o sea, no tienen necesidad de dar intervención a la aduana. Los medios de transporte de guerra, seguridad y policía argentinos. En el caso de los transportes de guerra, seguridad, policía extranjeros, le dan aviso a la aduana si están en aguas argentinas y van a poder hacer las operaciones, a lo mejor de transbordo, de cargas, siempre que exista reciprocidad para los buques o aviones argentinos en su propio país. Entonces, le van a dar aviso a la aduana y van a poder hacer sus transbordos siempre que en sus aguas o dentro de sus límites los medios de transporte de guerra, seguridad y policía argentinos también puedan hacer lo mismo. Cuando un buque de guerra recibe transbordo de un buque mercante, o sea que no es de guerra, el buque mercante es quien tiene que dar el aviso a la aduana y cumplir con los requisitos aduaneros. Ahí lo tenemos. Por último, si un buque, un avión o un camión de guerra, seguridad o policía realiza viajes como transporte de carga de uso civil, en ese caso debe cumplir con todos los requisitos que cumple cualquier buque, avión o camión que no es de guerra. Por ejemplo, si acá tenemos el Hércules, tremendo avión, que es contratado a veces, o era contratado, para llevar caballos de polo, por ejemplo, en una exportación a Venezuela. Quiere decir que ese avión Hércules, que es de la Fuerza Aérea, está prestando un servicio, está cobrando un flete y está cumpliendo con los requisitos que cualquier avión de carga tiene que cumplir. Lo mismo, la Marina tiene en transportes navales tiene un buque que hace el recorrido hasta el sur. Lleva sus cargas militares, pero también completa sus bodegas con cargas que toma como flete. Para esas cargas que toma como flete, debe hacer el manifiesto de carga, todas las cosas como corresponde a un ATA de un transporte civil. Me voy a referir también a un punto que es interesante. El Código Aduanero fue elaborado cuando había gobierno militar. Por lo tanto, hay una cláusula que dice que cuando razones de servicio lo impongan, pueden dejar de cumplir cualquiera de estos requisitos. O sea, los medios militares de la Fuerza de Guerra, Seguridad y Policía podrán no cumplir con las especificaciones del Código en casos que consideren necesarios. Esa cláusula no estaría actualmente si el código fuera hecho ahora, o a lo mejor sí, también estaría. Les voy a comentar también que los buques no son todos iguales. Hay una diversidad de buques. Les voy a comentar algunos. Los buques más grandes son los petroleros. Los buques petroleros, son chatos, largos y llevan, no sé, por lo menos son de 3 cuadras de largo y llevan una gran cantidad de petróleo. También están los buques gaseros,
que se notan porque se ve el buque y se ve como unas esferas que están sobre el buque. Los buques quimiqueros, que son los que llevan productos químicos, los portacontenedores, que es los buques que fueron fabricados luego de la aparición y el éxito del comercio con contenedores, que obligó entonces a cambiar la forma tradicional de los buques de carga para transformarlos, hicieron nuevos buques directamente para la carga de contenedores. Ustedes se van a dar cuenta que la parte de mando del buque no está más en el medio del buque como estaba antes, sino que está en uno de sus costados. Buques para llevar vehículos, tienen la posibilidad que se bajan las barandas para que entren rodando los vehículos. Buques para llevar animales vivos. Buques de carga general, que son los tradicionales, que tienen las bodegas y tienen grúas para esas bodegas. Buques graneleros, que tienen la facilidad de que desde los silos se pueden cargar las bodegas. Entonces hay una gran cantidad de buques. Están buques para dragar, buques que hacen el dragado de los ríos para que haya un calado suficiente. Entonces les recomiendo ingresar por Google o Wikipedia en las páginas y vean las fotos de los diferentes buques de carga. Además, no se olviden que están los buques de pasajeros, que cada vez son más pisos, más grandes y más hermosos también, que tienen todas las comodidades. Pero en cuanto a los buques de carga, vemos que hay 7, 8, 10 clases distintas de buques de carga. Con respecto a la forma de contratación de los fletes, podemos mencionar, existen los fletes de conferencia. ¿Qué quiere decir? Que hay empresas navieras que hacen un mismo recorrido y tienen un mismo flete y se acuerdan el ritmo de los viajes. Entonces nosotros podemos ver con una publicación que puede ser en La Nación muchas veces o en el Economista Comercial, sale publicado por parte de las agencias las fechas en que estarán los buques que vienen acá para cargar acá o por dónde se encuentra cada uno de los determinados buques. Ellos tienen la ventaja para el que contrata de una mayor previsibilidad. Es decir, que siempre a lo mejor dentro de 10, 12 días va a haber un buque conferenciado que va a estar tomando carga en el puerto para llevar al exterior, o que va a estar tomando carga en el puerto de Hamburgo para hacer un viaje que también viene para Buenos Aires. Entonces, para Buenos Aires, o para Bahía Blanca, no sé, no me quiero poner en porteño, ¿no? Pero lo que quiero significar es que el flete de conferencia es igual a todas las empresas que están dentro de la conferencia. Y tienen gran cantidad de buques que unos hacen el Atlántico, otros hacen Lejano Oriente, otros hacen por la costa del Pacífico. Entonces uno ya sabe dónde poder buscar. Hay casos especiales que permiten contratar a buques que se llaman tramp o llamémosle charter también. Vamos a suponer que un productor, un importador de acá, quiere ingresar ovejas desde Australia. Ese buque, buque para animales vivos, va a traer las ovejas, pero ese buque no hace el recorrido continuo, no hace una vuelta como hacen los buques de conferencia. Ese buque es contratado para ir a Australia a buscar las ovejas de este argentino que las compró. Entonces, se arregla el flete y ese buque va a hacer ese viaje. Y después tendrá otro viaje cuando le salga. Entonces, está fuera de una línea como los otros de conferencia.
La forma de contratación de los buques, los buques tienen dueños. El dueño puede ser la compañía marítima que está trabajándolo, o el dueño puede ser una empresa, vamos a suponer francesa, que se le ocurrió, está en el negocio y hace construir un buque, es el armador del buque, y se lo pone haciendo un convenio con el transportista para que se lo trabaje por un alquiler. Entonces ahí nos encontramos con algo distinto que no habíamos pensado. Siempre pensábamos que el transportista era el dueño del buque. A lo mejor en muchos casos el transportista es el dueño del buque. Pero también hay transportistas que pueden estar trabajando un buque que tiene un dueño y le pagan una renta mensual o una renta quincenal, no sé cómo. ¿Cómo se puede alquilar? Se puede alquilar lo que se llama a casco desnudo. Es decir, que le alquila el buque así como está, sin tripulación ni nada. Se puede alquilar donde el dueño del buque pone toda la tripulación y cobra, pero lo maneja él, ese buque, con la gente que él pone. Entonces ya vemos que hay distintas modalidades de contratación de los buques por parte de las compañías transportistas o por parte de los interesados en determinado flete. Eso viene desde la antigüedad, cuando los buques que, por ejemplo, salían de Gran Bretaña con destino a la India, a buscar especias, a llevar otro tipo de mercaderías, eran contratados por los comerciantes. Los comerciantes se juntaban y fletaban un buque, a lo mejor con un capitán, hacían un acuerdo, el capitán buscaba la tripulación, y ese buque se iba para el lado de la India. Había grandes posibilidades de que ese buque fuera hundido o fuera atacado por alguien. Por esa razón también en Gran Bretaña nace el Lloyd, que es la compañía de seguros original, digamos, lo que fue la más grande, porque estos comerciantes que mandaban a comprar a la India se aseguraban por la pérdida del buque y su carga con la compañía. Si el buque llegaba, ganaban todos. Si llegaba allá, cargaba y venía para Gran Bretaña, ganaban todos. Si el buque era hundido y faltaba, bueno, la compañía de seguros les reconocería a esos armadores la pérdida del buque. Eso más o menos se va llevando hasta la actualidad, con distintas formas, pero este buque que está viajando tiene una compañía de seguros que cuida del buque. Es la que lo va a defender al buque si hay pérdida de mercadería, si hay que echar contenedores al agua, todo, es la que lo defiende al buque contra las compañías de seguros de los importadores. Y vemos entonces que es un tema, el tema marítimo es un tema muy complejo, es un tema súper interesante, donde vemos cómo desde la antigüedad de la época de la Marina de Gran Bretaña, se va manteniendo una serie de costumbres porque las necesidades son las mismas. En la época de la Segunda Guerra Mundial, el señor Onassis era un griego que estaba en Argentina con muchos contactos, tal vez no mucho dinero, pero juntó a otras personas, creo que a la mayoría de la colectividad griega, y hizo un acuerdo por medio de un norteamericano, porque él directamente no podía, para que el gobierno de Estados Unidos le vendiera unos buques, digamos, que le quedaban de después de la guerra. Estados Unidos había hecho construir buques y buques y buques para afrontar la guerra, bueno, la ganaron, terminó, y ahí había un montón de buques que el gobierno de Estados Unidos, la Marina de Estados Unidos, se lo quería sacar de encima. Entonces, Onassis, por intermedio de esta otra gente, compró algunos buques y entonces hacía el tráfico de petróleo principalmente, y tuvo un enriquecimiento terrible. Pasó desde un negocio que está en la calle Libertad, perdón, Libertad no,
creo que Sarmiento y Reconquista, por ahí, al lado de una tintorería, era un negocito, pasó a ser un magnate que tuvo a su alcance hasta conquistarse con la exmujer del presidente de los Estados Unidos, la Jacqueline. Así que ustedes ven cómo la inteligencia de este hombre, la inteligencia, el ser aventurero, tal vez la falta de escrúpulos, la ambición y la visión, sobre todo la visión, porque quién sabe cuántos después habrán pensado, pucha, le podría haber comprado los barcos al gobierno de Estados Unidos. Y se los compró esta gente que estaba nazis metido atrás. Bueno, ya tenemos una pequeña historia contada también. ¿Será verdad? No será una verdad total, pero es de acuerdo a lo que yo estuve viendo, lo que estuve leyendo. Fue bastante parecida a la cosa. Ahora vamos a pasar al régimen de los contenedores. El contenedor, todos los estamos viendo. Los contenedores más comunes también los estamos viendo habitualmente en las calles. La definición de contenedor que dio la Ley de Transporte Multimodal dice que es un elemento de equipo de transporte construido bajo normas de calidad internacionales, con medidas estándar, con capacidad de ser cargado y descargado con facilidad y repetitivamente, con una vida útil extensa, con marcas y números que lo identifican en forma indeleble, en el caso de los contenedores cerrados, con puertas que permiten ser puesto candado y precintos para mayor seguridad. El plazo de permanencia de los contenedores extranjeros en nuestro territorio es de 480 días. Vencido esos 480 días, el ATA tiene una multa por día de 100 pesos durante 90 días. A los 90 días ese contenedor cae en rezago y está en infracción el ATA. ¿Cómo es la historia? El primer plazo era de 270 días y resulta que en el gobierno de la década del 90 hubo muchísima importación y quedaron muchísimos contenedores vacíos en nuestro territorio. Nadie se preocupaba por el tema ese prácticamente porque la informática es reciente. Ese control informático que se puede hacer bastante fácilmente ahora no existía. Entonces nadie se preocupaba, pero la norma estaba y 100 pesos por día. En ese momento, un peso, $1, eran $100 por día. Y la aduana un día se despertó y decidió empezar a buscar los contenedores con plazo vencido. Y empezó a encontrar contenedores con plazo vencido de los 270 días. Y comenzó a hacer los sumarios a los transportistas e intimarles al pago de los 100 pesos diarios por todos los 90 días que se estaban pasando. Llegó a una cifra tan descomunal esa multa que los transportistas, de alguna forma, con el susto que tenían, se ve que hicieron gestiones ante el gobierno y ante el Poder Legislativo para tratar de evitar el pago de esas multas que no las habían pensado. La cuestión es que cuando se hace la ley de transporte multimodal y después se hace una ley modificatoria que tenía que ver más que nada con los cheques, con ese tipo de modificaciones, aparece una modificación que dice más o menos así. Se modifica
el artículo, a ver qué número era, pongamos 485 del Código Aduanero, y el plazo de permanencia de los contenedores extranjeros es de 480 días. Y se remiten, y caen, digámoslo así con mis palabras, y caen todas las acciones que haya iniciado la aduana por plazos vencidos. Quiere decir que fue para las empresas afectadas, fue más fácil obtener del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo un cambio de normativa en lugar de pagar lo que la aduana les estaba empezando a reclamar, que era a razón de 100 pesos por día del plazo vencido de los 90 días, hasta los 90 días. Entonces, podría quedar un poco un sabor amargo, ¿no? Porque todos los aduaneros que estuvieron trabajando, buscando los contenedores con plazo vencido, todos los juicios que inició la aduana, todos los expedientes que inició la aduana, todo el monto de dinero que iba a recaudar la aduana para el fisco, murió con este cambio de la legislación que no dice a partir de ahora, sino que dice desde antes, ya son 480 días, y no va a haber, mueren todas las actuaciones realizadas por el plazo anterior. El contenedor es como si fuera una bodeguita del buque. Se considera el contenedor, al decir elemento de equipo de transporte, es parte del buque. Entonces nosotros estamos viendo un camión que va llevando un contenedor, está llevando una parte del buque encima. Por lo tanto, luego de muchos años de trastornos en la declaración de importación temporaria de los contenedores llenos de papeles, con esa modificación que fue bárbara, el contenedor no es necesario que sea declarado mediante una destinación suspensiva de importación temporaria. El ATA lo declara en el manifiesto de carga, lo anota en el manifiesto de carga y de ahí se lleva el plazo. Bueno, en la clase siguiente continuamos con contenedores. Vamos a ver un poquito los diferentes tipos de contenedores para llegar a tener una idea mejor. Chao.